Ya con la primera entrevista, ya está con nosotros la doctora Balancione. ¿Cómo le va, doctora? ¿Todo bien? Gracias por esta comunicación. Hola. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por la invitación. Y sí, todo bien, trabajando. Después vamos a hacer un asterisco sobre el trabajo carcelario que están llevando a cabo y siempre digamos que tienen datos concretos, datos duros, como lo decimos los periodistas, y sobre todo, digamos, en tiempos de pandemia que se estiró. De la última vez que conversamos se fue estirando y la dilación de la cuarentena, pandemia, esa dualidad de cómo se empieza a trabajar, ¿no?, entre la virtualidad y la cuestión presencial, ¿no? Pero quiero arrancar con la reforma judicial. ¿Qué le ha parecido la puja política, primero, digamos, de los argumentos esgrimidos tanto por el borrador del Gobierno Nacional, los distintos proyectos que se debaten con dictamen, y también la posición férrea de la oposición? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que creo que la reforma judicial a nivel de la justicia federal es una deuda que tiene la democracia argentina, que ya hace bastante, que esto se visualiza que es necesario, que la puja política era esperable porque es lo que toca lo más sensible políticamente en lo que es la organización nacional y en lo que es la actuación del Estado. El tema de Comodoro Pi, nosotros sabemos, digamos, que de hecho un juez federal en Comodoro Pi es la suma del poder, tiene más poder que de los funcionarios más poderosos, digamos, o que la suma del poder en el Estado. Entonces, estoy de acuerdo con que haya una reforma judicial, creo que es sumamente necesario, por lo menos en el plano con el que yo me encuentro vinculada, que es todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia penal. La República Argentina tiene una disparidad absoluta en cuanto a los sistemas que se aplican. Entonces, el advenimiento, la posibilidad de aplicar un sistema acusatorio que ya es ley del Congreso y que viene aplicándose de cierta manera progresiva, pero en realidad no alcanza a ser una aplicación progresiva porque solo en 2 provincias se va aplicando paulatinamente. La idea de poder aplicarlo en todo el país, más allá de las dificultades, la provincia de Santa Fe lo sabe muy bien por experiencia propia, las dificultades de la implementación de un nuevo sistema que cambia radicalmente lo que es la práctica, la mirada, la concepción, es un paradigma apoyado sobre un distinto paradigma. No es fácil y va a llevar tiempo, pero creo que la República Argentina tiene que dar ese paso. Toda Latinoamérica y el Caribe lo viene haciendo de una manera sostenida ya desde hace un par de décadas. La provincia de Santa Fe fue una de las últimas y bueno, el pueblo de la nación argentina, para todo lo que tiene que ver con la competencia federal, merece también un sistema de justicia basado en un sistema de garantías como es el sistema acusatorio que se condice con la Constitución Nacional. Y después, bueno, en otros planos me parece sumamente importante también el aumento de jueces en lo que tiene que ver justamente eso es fundamental. Eso es fundamental porque pues sobre todo repercute, por ejemplo, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que nos están viendo directamente, porque se necesitan mayores juzgados federales, digamos. Todo termina en un juzgado, por ejemplo, digamos, que renunció, por ejemplo, el juez Miño en el circuito, digamos, de Santa Fe. Todo tiene que ir a Rosario, a Bailaque. O nadie, o uno solo, que además, bueno, eso es una fuente potencial de otros problemas, porque también no es solamente el hecho del cúmulo de trabajo, de la posibilidad de la cobertura de la jurisdicción, sino también que da mayor garantía el hecho de que haya más jueces. Pero hay un aspecto que a mí, y sobre todo cuando lo vemos, por ejemplo, en Comodoro Pi, porque si hay solamente 12 jueces sobre los que recae la suma de toda la problemática vinculada a la política, bueno, los criterios de los jueces también se van conociendo. Además, creo que juegan a la política. Los jueces de Comodoro Pi juegan claramente a la política. Lamentablemente, eso en este esquema actual es inevitable. Pero hay un aspecto de la reforma que a mí, desde mi lugar de defensora de la provincia de Santa Fe, me toca más de cerca y que todos los defensores públicos de lo que es nuestra... Nosotros tenemos un Consejo Federal de Defensores Públicos que también lo integra la Defensoría General de la Nación. Hay una preocupación que es
que el proyecto oficial no contempla en igual medida la creación de más cargos de defensores. La defensa siempre tiene menos recursos en lo que es el sistema de justicia penal, pero hay una proporción que debe asegurarse para que el sistema pueda funcionar. Porque si estamos pensando que a nivel federal se va a implementar un sistema acusatorio, el sistema acusatorio no se puede pensar si no se garantiza la paridad de armas, un equilibrio que tiene que haber para que el sistema pueda funcionar. A veces el rol de la defensa pública se desdibuja y a veces no es muy simple comprender cuál es el rol de la defensa pública dentro de un Estado. Pero la defensa pública no está solamente para brindar el apoyo en lo que es la defensa técnica al imputado de haber cometido un delito. No es solamente la defensa de una persona que está perseguida penalmente, sino que tiene otro tipo de roles. Justamente en este sistema de garantías, por ejemplo, con el tema que vos lo vinculabas en la introducción, todo lo que tiene que ver con la situación y las condiciones de los lugares de encierro, por ejemplo. También, por ejemplo, fíjate en el caso que acá en Santa Fe estamos atravesando el tema de la problemática en el Ministerio de la Acusación, en el cual yo hasta ahora nunca dije nada, pero es un tema que a mí me afecta y me toca muy de cerca, porque nosotros somos como un espejo en la ley, y muchas veces lo que pasa en uno de los organismos arrastra al otro. Ya nos pasó con el tema de, por ejemplo, de toda la cuestión disciplinaria, que se desestimó lo que estaba sostenido en la ley y se pasó a la legislatura un poder absoluto disciplinario sobre los fiscales y sobre los defensores. Claro, genera una cuestión, claro, digamos, que fue un tsunami, que fue en el año 2017, digamos, con la causa Corral Paper o las escuchas de Puyaro, y determinó que la política sea la que sancione. Y a nosotros nos arrastró. Y fíjate que en ese momento, por la propia actividad, ¿no es cierto?, los fiscales tenían alrededor de 60 denuncias, y los defensores ninguna. Y sin embargo nosotros perdimos esa garantía de esa posibilidad de un juzgamiento equilibrado, con mayores garantías a los defensores, y fuimos arrastrados a... Ahora, doctora, ¿qué piensa usted de eso? ¿Debería tener un órgano propio cada una de estas instituciones? O sea, tanto la Defensoría como la Fiscalía General. Yo creo Baclini dijo que está mal esto, digamos, que la política sea la que termine siendo la que tenga el poder de máxima sanción. Yo dije lo mismo en su momento, y porque creo que, si las cosas están bien organizadas y se estructura el sistema con una mirada integral, el propio funcionamiento del sistema es lo que garantiza que no sucedan estos problemas. En el caso del MPA, ellos tienen previsto una auditoría interna, que la tienen, pero que en realidad no me gusta meterme a hablar de lo que son, digamos, lo que en el sistema es mi contraparte. No, está bien, pero porque... como jurista yo creo que me parece que vale su opinión en esto, porque es verdad, hay una auditoría, pero que termina dando toda la documentación a una bicameral de políticos. Exactamente. Yo creo que esa auditoría debe ser reforzada y dotada de los recursos necesarios, recursos materiales y recursos humanos, como para poder llevar adelante el trabajo para el cual ha sido creada y contemplada en la ley. Pero si lo vamos, como para terminar la idea, ¿qué tiene que ver la defensa pública en esto? Y por eso que lo relacionaba con lo de la reforma a nivel nacional, que a veces se descuida la defensa, porque los defensores somos soldaditos que vamos y hacemos nuestro trabajo, pero fíjate que con todo el tema del COVID y de la pandemia, lo que puso en funcionamiento el sistema penal fue el trabajo de la defensa pública. Y aquí también me quiero referir que si nosotros pensamos que la defensa pública es un organismo con la suficiente independencia y autonomía que le permita ser fuerte institucionalmente, inclusive sirve para el control del trabajo de los fiscales. Y esto lo vinculo con estos problemas que ha habido, que se descubrieron estos últimos días, problemas de corrupción dentro del mismo sistema de justicia, que si bien
se encontró anidado dentro del MPA nos afecta a todos, porque todos integramos el sistema de justicia. ¿Usted piensa que y todos somos mal vistos por la sociedad? Usted da en la tecla, disculpe el término, de algo que lo vengo hablando con muchos dirigentes políticos, los coletazos que puede tener esto que ha sucedido con el fiscal regional de Rosario, Serjal, y un fiscal de grado que tenía bastante poder, digamos, de acción por lo que se ha demostrado en las imputativas. Digo, usted lo que me dice es que un defensor con mayor poder directamente puede otorgar mayor, digamos, control sobre cómo es el accionar de los fiscales. Sí, yo lo que digo, digamos, que en la estructuración del sistema, la defensa como órgano del sistema de justicia penal, si la defensa es fuerte institucionalmente y hay un equilibrio de recursos y realmente hay una paridad en cuanto a las armas, el propio sistema hace que la defensa trabaje como control también del trabajo de los fiscales. Y este tipo de situaciones podrían evitarse, no solamente el tema de la corrupción, sino también otras situaciones que últimamente salen en los medios de crítica porque no se investigó esto o porque no se hizo lo otro. Justamente una defensa fuerte y autónoma coadyuva a un mejor funcionamiento del sistema completo. A ver, nos quedan 3 minutos, pero nos quedan estos 3 minutos son valiosos para su minuto a minuto que han hecho justamente desde la Defensoría General en el trabajo carcelario. ¿Cuáles son las conclusiones de lo que lleva esta pandemia que se ha estirado? Bueno, la verdad que nuestro trabajo ha llevado un esfuerzo realmente impresionante, que podría haber sido menor si hubiésemos tenido mayor eco en lo que es el sistema completo. Todo ha sido primera instancia, segunda instancia, corte. Y como para ir al grano y como para que la gente pueda entender, lo que nosotros podemos ver es que al día de hoy los más postergados de todos en el distanciamiento social siguen siendo los internos. Todos los internos de la provincia siguen sin visitas y sin salidas transitorias. Lo cual a nosotros nos ha llevado a tener que plantear, mediante los recursos judiciales correspondientes, además de las gestiones con el Poder Ejecutivo, planteos de amparos colectivos y correctivos, porque no podemos apartarnos de nuestro rol, más allá de que nuestros pedidos nunca fueron locos o desmedidos, ni salimos a pedir que le den la libertad a todos los presos. Todo eso aquí no pasó. Los pedidos fueron uno por uno, con nombre y apellido, teniendo en cuenta la situación de cada uno. Y si bien ha habido una respuesta, creo que algo positivo que sí pasó en el sistema de justicia santafesino es que de alguna manera se pudo mover todo lo que estaba bastante atrasado, que venía del conclusional. Se lograron unas cuantas libertades condicionales, que no es que se le dio la libertad a gente que no le correspondía, sino que era gente que estaba todavía adentro, privada de libertad, porque el Estado estaba atrasado en la respuesta que le daba. En ese aspecto hubo como un destrabe, hubo como una puesta a punto en los órganos con la OGJ, con los fiscales, con el Poder Ejecutivo. Bueno, se pudo lograr. En otras cuestiones venimos con mucho delay. Me preocupan muchísimo situaciones de violencia institucional, situaciones de violencia dentro de las mismas cárceles, inquietud de los internos que no dan más en muchos casos, porque hace 5 meses que tienen 0 contacto con su familia, 0 contacto, que lo están aguantando, o sea, están cansados, están como, hay mucha inquietud. Hace 2 días o 3 en Piñero hubo un problema bastante grande. Los internos de un pabellón, que es un pabellón de abusadores sexuales, no se sabe todavía, hay un fiscal investigando cuál fue la problemática. Hicieron una pira con colchones en la puerta de las rejas y el fuego no se sabe, hay un fiscal investigando si de manera intencional o no, llegó adentro de algunas celdas. Hay 2 internos muy graves, ayer uno falleció a partir de esto. Tenemos un inusitado número de muertos en custodias en lo que va este año. Ya hemos ¿Cómo? ¿Muertos en custodia?
muertos en custodia, llevamos como, no tengo en este momento el número, pero como 25 en 8 meses. Hemos ya, en los primeros meses de la pandemia ya superamos lo que... Pero lo que la causa de las muertes, digamos, del año es por las causas de la muerte pueden estar relacionadas a COVID-19. No, por COVID-19 ninguno. Hasta el momento no hemos tenido dato de ningún interno que padezca la enfermedad. Bien. Sí, muertes a raíz de COVID, por ejemplo, por el tema de la protesta en Las Flores, en Coronda, esto que pasó ayer en Piñero, otro muchacho que también murió en su celda en Piñero, 2 internos que también se ensuciaron y se mataron entre ellos adentro de una celda. Están mucho tiempo encerrados, es decir, son efectos colaterales de COVID, no es la enfermedad propiamente dicha, pero sí efectos que tienen que ver con la organización carcelaria dentro de esto. Por otro lado, también la problemática de las comisarías, que ahí yo comparto la inquietud que tiene el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, con respecto a no recibir más presos en comisaría, pero el tema es que esto... Digamos, a ver, yo estoy tratando de escribir un artículo sobre este tema en este momento justamente y creo que la respuesta del sistema penal tiene que ser una respuesta integral. Si nosotros seguimos trabajando separados en subsistemas, la defensa por un lado, los fiscales por el otro, los jueces por el otro, los legisladores por el otro, el ejecutivo por el otro, y no tenemos una mirada integral, una mirada holística que nos permita ver la cuestión de una manera que pueda todo engranar y poder dar respuestas, el trabajo podría ser bastante más aliviado y además la sociedad podría estar más tranquila. Vos, Rodrigo, conocés mi apego por una justicia de tipo restaurativa, una justicia penal que no solamente busque en el castigo, crea encontrar en el castigo la única respuesta que es la que se da, porque sabemos que eso está visto en la realidad, no da resultado. Aumentar las penas, seguir en ese camino, solamente en ese camino. Ojo, yo no soy abolicionista, yo creo que la cárcel debe existir y que la pena debe existir para la persona que cometió un delito y que fue juzgada y condenada por eso. Pero que no puede ser la única respuesta que el sistema penal en su conjunto dé, porque a la sociedad no le estamos dando ninguna respuesta. Cárceles superpobladas con toda una problemática que en algún momento sale y vuelve a la sociedad. Y además nunca el sistema va a poder atrapar a todos, absolutamente todos los que cometen delito. Y así los atrapen no van a alcanzar las cárceles para meterlos a todos adentro. Y la crisis socioeconómica también es un caldo de cultivo para el incremento de los delitos. Doctora, muchísimas gracias. Nos olvidamos de la víctima y su participación y lo que la sociedad espera de nosotros como organizadores del Estado. Gracias y un gusto como siempre. Gracias, doctora. Gracias a vos por el espacio. Gracias, Rodrigo.